Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están? Excelente. Me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo están? Poderoso Cristo. Estamos Aleluya. contentos con Dios, hermano, por estar en su casa de oración, escuchando estas bonitas alabanzas. Hermoso Jesús. Que ya, ¿verdad? Se me han muchas olvidado, hermano, porque son bastantes, ¿no? Las que cantamos. Y pues ahí en la iglesia donde me congrego, pues cantamos más himnos, ¿no? Más himnos y también alabanzas, 3, 4 alabanzas y luego viene la palabra del Señor, que es la prioridad siempre en la iglesia, ¿verdad? Siempre venimos a la iglesia con la expectativa de escuchar un buen mensaje, ¿verdad? Los mensajes que el Señor tiene para nosotros es para edificar a la iglesia, es para exaltar al Señor, ¿verdad? Pero también es para edificación de cada uno de ustedes, para su crecimiento espiritual. Es el alimento espiritual que el pastor les provee, ¿verdad? Cada miércoles, cada vez que se predica, y pues es muy importante, ¿verdad? La palabra del Señor es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a predicar su palabra, a predicar el evangelio a todas las criaturas. Y siempre hay que venir a la casa de Dios con esa expectativa, con esa, esperando eso, escuchar la porción que el Señor nos tiene, ese alimento que necesita nuestro pueblo, porque no podíamos vivir sin alimento, ¿verdad? Necesitamos comida espiritual y en la mejor que nos pueda dar ese chef, ¿verdad? Ese cocinero que viene con esa palabra, que se la va a poner en la mesa para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Y créanme que esa madurez y ese crecimiento espiritual de ustedes se les va a ver. Amén, hermano. ¿Verdad? Se les va a mirar. ¿Por qué? Porque están siendo alimentados día con día. En sus casas también, ¿verdad? Tiene la obligación el creyente de estar abriendo las escrituras constantemente. ¿Verdad? No hay que ser como los católicos, que solamente el cura las lee y nosotros lo oímos. Sino hay que estar en sus casas abriendo las escrituras y comiendo este pan de vida, esta comida espiritual que el Señor nos provee. Porque si no está comiendo, hermano, espiritualmente, ¿verdad? Está enflaqueciendo. No podemos vivir sin alimentarnos, ¿verdad? Estoy contento con Dios por estar en su casa una vez más en Zapote. Es una gran bendición, ¿verdad? Venir aquí siempre. Estaba en Nogales y tenía otros compromisos, ¿verdad? Pero cada vez que cerraba mis ojos, hermano, me miraba aquí predicando. Gloria a Dios. Aleluya. Y le decía, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, lo que tú quieras. En la iglesia había mucha actividad. Estaba el viernes el culto de las 7 palabras. Iba a haber este día el culto de resurrección, también igualmente. Pero yo no podía estar, ¿verdad? En mi casa, en la oración y todo. Siempre me ponía, Señor, venir para acá, ¿verdad? Y todo, entonces empecé a planear el viaje para acá. Y cuando hablé con el pastor y me hizo la invitación, pues dije, eso es lo que el Señor quería, eso es lo que yo me veía haciendo y es lo que me miro haciendo toda mi vida. Toda mi vida. Alzando el Señor, al nombre del Señor bien en alto. ¡Aleluya! Sí, Señor, gracias. Y ustedes se merecen lo mejor, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios es primero que todo, pero ustedes también son muy importantes. El cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo, que el Señor me dio el placer y el privilegio de pertenecer a este cuerpo de aquí en Zapote, ¿verdad? Jamás se me va a olvidar, ¿verdad? Lo que aprendí, lo que maduré aquí con los hermanos, el pastor Jorge y el hermano Samuelito, todos los ayudantes, nuestra hermana, todos pusieron un granito de arena para que yo, ¿verdad? Fuera lo que soy hoy en día y lo que el Señor sigue haciendo en mi vida. Estoy muy agradecido con Dios por eso y espero que en ustedes también el Señor, ¿verdad?, les dé muchas bendiciones y espirituales y terrenales también que son necesarias, como no, para seguir adelante en este caminar. Amén. Entonces vamos rápidamente a la escritura, ¿qué les parece? Ahorita vamos a hacer una oración. Jesús. Vamos ahí, ya saben cuál es el tema, vamos a hablar de la resurrección del Señor. Pero le invito a ver sus Biblias en Mateo 28, que habla de la resurrección, cómo estuvo, nos narra este apóstol de Jesucristo llamado Mateo. Mateo 28, vamos rápidamente del 1 al 10. Los que trajeron su Biblia, ¿verdad? Vamos a estar viendo ahí Mateo 28. Aleluya. Los que no trajeron Biblia pueden escuchar ahí o se pueden poner al lado de alguien que la trae y vamos a leerla juntos. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes el que sigue y vamos a hacerlo alternadamente. ¿Qué les parece? Les invito a ponerse de pie. Es del 1 al 10, 28, ¿verdad? De Mateo, del 1 al 10 vamos a estar leyendo.
Nos vamos a juntar todos en el 10, ¿verdad? Vamos a hacerlo alternadamente, ¿no? La palabra dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos, y que he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron juntos. Entonces Jesús le dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gracias por esta participación. Amados hermanos, pues el tema es la resurrección. Vamos a estar, ¿verdad?, predicando acerca de este gran tema. Es un recordatorio, ¿verdad?, que tenemos los cristianos, de que en estas fechas recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que la celebramos, pero verdad que no es una celebración. Siempre celebramos los cultos, es una fiesta para nosotros, pero nosotros recordamos lo que aconteció en esos momentos, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios para estarla recordando, y también estarnos gozando en lo que dice, ¿verdad?, los evangelistas aquí. Entonces vamos a empezar, ¿verdad?, vamos a empezar desde Mateo 26. Vamos a hacer lo más rápido posible. Yo voy a sintetizar este tema para contar algo, ¿verdad?, de Mateo 26, del 69 al 75. amén. Vamos a ver, ¿verdad?, lo que el Señor estuvo pasando en forma de introducción, de lo que estuvo pasando, lo que Él le pasó antes de llegar a ser crucificado, cuáles fueron los acontecimientos tan importantes que pasaron. Mateo 26 nos relata que hubo un apóstol, hubo un creyente, ¿verdad?, un seguidor de Jesucristo que se llamó, ¿cómo se llamaba? Pedro, ¿verdad?, que hizo algo Pedro que el Señor ya le había advertido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Pedro le negó 3 veces. Le negó 3 veces el Señor. Desde ahí ya empezó, ¿verdad?, en ese calvario, ¿verdad?, que llevaba él hacia la cruz. Imagínense que un amigo, un seguidor tuyo, aunque ya sabes que te va a fallar, ¿verdad?, ya se lo había dicho el Señor a Pedro, pues pasa eso, ¿verdad? Y al final, cuando el gallo canta, dice la palabra de Dios que lo voltea a ver el Señor a Pedro, ¿verdad? Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Amén, amén. Bendito el Señor. Aleluya. Aleluya. Poderosísimo el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, Aleluya. Pedro, hermano, estaba, dice la palabra de Dios en el versículo 69 del capítulo 26, dice que él estaba sentado afuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pedro, hermano, había seguido a Cristo hasta la casa de Caifás. Estaba ahí, ¿verdad?, como si se tratara de una persona común y corriente. Pedro, hermano, no se estaba identificando como un seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Entonces él tenía miedo, hermano, a ser descubierto. Bueno, el Evangelio de Juan, ¿verdad?, nos dice que Pedro se había quedado afuera, dice el Evangelio de Juan, que no estaba adentro, estaba afuera. Pero salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote,
quien habló con la portera y lo dejó entrar, le dejó entrar a Pedro. Este discípulo era Juan. Para Pedro, hermano, era un gran riesgo estar en ese lugar. Estaba afuera, pero lo dejaron entrar y él entró, ¿verdad? No solo porque podía ser descubierto, hermano, sino como un seguidor del Señor Jesucristo, sino porque no estaba, Pedro, fíjese bien, no estaba preparado para estar en ese lugar. No tan solo porque era peligroso, sino que porque él no estaba listo, no estaba preparado para estar en ese lugar. Él estaba ahí, pero sin identificarse como un seguidor de Cristo. Hoy, donde el cristiano está, hermano, nosotros nos identificamos como seguidores de Cristo. Pero Pedro se le iba a identificar. Para Pedro era un gran riesgo, hermano. Entonces, él no estaba preparado para enfrentar cualquier cuestionamiento que se le hiciera, pero él no se daba cuenta de esas cosas, por eso que estaba ahí. Todos los cristianos tenemos por enemigo a Satanás, ¿verdad? Todos tenemos por enemigo, quien es muy poderoso. Ningún ser humano o creyente no puede derrotarlo con sus propias fuerzas. Solo Cristo puede hacerlo, hermano. El diablo ya había pedido permiso a Dios para hacerle esto, para atacar a Pedro. ¿Verdad que ya le había pedido permiso? Y Cristo, hermano, había orado para que su fe en Dios le ayudara. ¿Dónde lo podemos leer? Es en Lucas 22, el 31 y 34. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas 22, está enseguida de Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Aleluya. Lucas 22, 31 al 34. Amén. Gloria al Señor. Alabanza. Cristo. Padre, gracias. Ahí dice la palabra de Dios así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dijo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es hasta el 34. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces que me conoces. Amén. ¿Está ahí? Ya le había anunciado, ¿verdad?, el Señor Jesucristo a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Aunque algunos comentaristas dicen que aquí estaba hablando de toda la iglesia, no solamente para Pedro, sino que el Señor Jesús estaba hablándole a toda la grey, a toda la congregación que se reunía ya, ¿verdad? Todos los seguidores de él. Dicen algunos comentaristas, Pedro le había prometido al Señor Jesucristo que no lo negaría jamás y que estaría dispuesto a morir con él, pero Pedro solo confiaba en sí mismo. Tenía una pretensión humana, orgullosamente creía que podía dar su vida por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en sus fuerzas nada más, hermano. Es lo que confiaba Pedro. No como lo que Dios da a Cristo. Ya le había dicho que realmente no cumpliría con la promesa que estaba haciendo. Creo que Pedro, hermano, fue muy sincero y honesto al decirle a Cristo que estaba dispuesto a ir a la cárcel o a la muerte con él. Tenía un gran anhelo de demostrarle a su maestro, su Salvador, cuánto le amaba. Pero no lo cumplió porque ante Dios, no solo se trata de tener el anhelo y serle fiel, uno se tiene que preparar, hermano, para ello. No solamente hay que decir, sí, Señor, estoy dispuesto, pero sin preparación, pues es lo mismo que le va a pasar a usted si no se prepara, lo que le pasó a Pedro. Va a no cumplir la promesa que el Señor. Bueno, esta es la introducción, hermano. También corta para que cuando me dijo el pastor, ¿verdad?, aquí predicamos de tal hora, dije, pues más fácil, ¿no? El trabajo de nosotros los predicadores, ¿verdad? Es cuando nos dicen un tiempo cortón así, pues dije, no, el Señor nos va a dejar descansar, ¿verdad? Pero igualmente, hermano, no pierde la importancia de la palabra de Dios.
¿verdad? Siempre damos los puntos más importantes que el Señor, para eso se ora, para que el Señor te diga de aquí a acá, ¿no? Amén, aleluya. Y esto es lo que quiero que hables, que prediques. Aleluya. Entonces, Mateo 28, ¿verdad? Empezamos a leer desde el 1. Dice, vamos a leerlo nuevamente, hermano. Bendito el Señor para siempre, aleluya. Mateo 28. Dice Pedro, pasado el día de reposo, amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Jesús, hermano, tuvo que ser bajado de la cruz rápidamente, en ese momento. Y también tuvo que ser preparado, hermano, para la sepultura de volada, ¿no? Muy deprisa. El tiempo fue unas cuantas horas antes de que se metiera el sol del día viernes, ya que empezaba el día de ¿qué? El séptimo día, el día de reposo. Y estaba prohibido, hermano, hacer trabajos durante todo el día del día de reposo. Terminaba el día de reposo el sábado a la metida del sol, ahí se terminaba. Y empezaba el siguiente día, que sería el primer día de la semana, que es el día que nosotros nos congregamos, el domingo, ¿verdad? Que es el día actual, ¿no? El domingo. Así que las mujeres, hermanos, que se mencionan aquí, tuvieron que ir a la tumba muy temprano el primer día de la semana. Dice la palabra de Dios en este versículo. Y ahora ahí dice, hermano, la palabra que ellas fueron también para ver dónde habían puesto el cuerpo. O sea, fueron muy temprano, pero tuvieron que ir antes a ver dónde estaba el cuerpo, ¿verdad? O sea, el cuerpo del Señor. Y eso, hermano, lo tuvieron que haberlo hecho antes de que terminara el día de reposo. Antes de que terminara el día de reposo, ellas fueron al sepulcro para en la mañana, a la primera hora, ellas ir al sepulcro ya sabiendo dónde estaba el Señor. Amén. Entonces, antes que terminara, ellas fueron a ver, hermano, dónde habían puesto el cuerpo del Señor Jesús. Luego se devuelven, ¿verdad? Entonces ellas vuelven muy temprano. De acuerdo con el relato que aquí nos pone Mateo, hermano, María Magdalena y la otra María era... ¿Quién era la otra María? Era la madre de Jacobo. Porque muchos dicen, bueno, me está diciendo María Magdalena, pues ya sabemos todos quién es, ¿verdad? Muchos dicen que era prostituta, era la prostituta, ¿no? María Magdalena, pero nos cuitamos a ver de qué María dice aquí la palabra. Entonces, la otra María, dice la palabra de Dios en Mateo 27, 56. Si gusta leerlo y conmigo, hermano. Estamos en Mateo, ¿verdad? Rápido. Vamos al 27, 56. Amén, amén, hermano. ¿Cómo dice la palabra? Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, la otra María es la madre de Jacobo y de José. A eso se refiere, amén. De acuerdo con Marcos, ya en el Evangelio de Marcos, el relato que Marcos nos provee, hermano, además también menciona Marcos a Salomé. Él relata, vamos, Marcos 16:1. Marcos 16:1. Amén. Oh, el pastor se lo lleva de Texas, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, fíjense que menciona a Salomé además, compraron especias aromáticas para ungirle. Entonces, de acuerdo a Marcos, también menciona aquí que también iba, ¿quién? Salomé, ¿verdad? Y Mateo nomás menciona a María Magdalena y dice, es bueno ver en todos los relatos, ¿verdad? Porque algunos emiten algunas cosas y otros dicen, y es bueno saber el orden de la historia, para eso sirven los evangelios. Que todos relatan las mismas historias y es bueno ver cómo cada uno, ¿verdad?, lo relata para saber bien el orden de la historia, ¿verdad? Eso es lo que estamos predicando, ¿verdad? El orden de lo que pasó en la resurrección. Entonces, conforme a Lucas, hermano, también Lucas, doctor Lucas, él era un doctor,
Lucas, él no estaba con Jesús, pero todos sabemos que Lucas, era inspirado por el Espíritu Santo, pero él fue un investigador. Él investigó las historias, por eso es que a veces él agrega unas cosas más que otros, porque él hizo una investigación, es como un Sherlock Holmes, ¿no? Como un detective, ¿no? Entonces nosotros ahora los que predicamos, que no estuvimos con Jesús cuando él hizo las cosas como fue Mateo y Marcos, ¿verdad? Y Juan. Somos nosotros como Lucas porque somos investigadores como él. Investigamos en los libros de la Biblia cuando queremos predicar acerca de algo, ¿verdad? Acerca de alguien. En este caso, pues predicamos siempre de Cristo. Bueno, Lucas, hermano, dice que las mujeres vinieron al sepulcro temprano, vayan siguiendo a Lucas por mientras, trayendo especies aromáticas y un ungüento. Fueron las mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea. Lo vieron, hermano, acompañado, ya quienes lo habían acompañado, ya quienes vieron el sepulcro y cómo fue puesto, además de otras mujeres, añade Lucas en Lucas 24:1. Vamos a leerlo. Lucas 24:1. Lucas 24:1 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres, dice él, ¿verdad? Y otras mujeres con ellas, dice. No solamente Lucas dice que iba María Magdalena y la otra María, como dijo Marcos, y también Salomé, como dijo Marcos, sino aquí Lucas añade y otras mujeres también iban. Qué importante, ¿verdad? Cuando nosotros checamos en los evangelios todas las historias para irte haciendo un orden de la historia. ¿Cómo fue la resurrección del Señor Jesús? Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, dice que acompañaron a Galilea, ellos iban acompañando quienes iban también al sepulcro, puesto que además las otras mujeres, añade Lucas 24:1, Juan, hermano, también. Juan añade y menciona solo a María Magdalena, Juan. María Magdalena fue la mujer que Jesús expulsó, ¿verdad? Vaya siguiendo a Juan por mientras. Dice que María Magdalena fue una mujer de la cual Jesús expulsó, fíjense bien, nada más 7 demonios en ella, hermano. Se convierte ella después en una seguidora del Señor Jesucristo, de acuerdo a Lucas capítulo 8, verso 2. Vamos a leer, lo quitamos en Lucas. Le dije yo, vaya diciendo Juan, ¿verdad? Ya me lo moví. Pero Lucas 8:2 dice así, en nombre de Jesús: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama que se llama Magdalena, de la cual había salido, ¿cuántos? 7 demonios. El Señor Jesús ya ha hecho libre a esta mujer, aunque algunos dicen que era la prostituta, ¿no? Podría haber sido, ¿verdad? Endemoniada, podría haber sido una prostituta, pero aquí nadie dice, ¿verdad?, de los evangelistas que ella era una prostituta. No hay evidencia de eso, pero sí, ¿verdad? El Señor la hizo libre, y ella, ¿qué hizo? Fue una fiel seguidora del Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad? El hecho, hermano, de venir al sepulcro y traer especies aromáticas y ungüento para ungirle al cuerpo del Señor Jesús, y porque ellas esperaban, hermano, ver su cuerpo en el sepulcro. Esto es que no esperaban, aleluya, que hubiera resucitado el Señor. Ya se los había dicho el Señor. Pero ellas no esperaban eso, hermano. Ellas iban a ungirle al Señor. Amén. Entonces, no, ¿verdad? No es reprochable, hermano. No es algo malo que hicieron ellos en ellas. Pues el dolor que ellas sentían, hermano, que ellos les agobiaba por la crucifixión tan cruel que había tenido el Señor Jesús, ¿verdad? Ya se les había dicho, pero ese hecho, hermano, de que ellas habían visto cómo al Señor lo habían crucificado,
Entonces se les había olvidado que el Señor había dicho que iba a resucitar. Es uno de los motivos. No hay que decir, mira, ya se les olvidó. Se les olvidó, o no creyeron, sino que ellas, de todo lo que habían vivido con el Señor, se les había olvidado que el Señor les había dicho que el tercer día ya no lo iban a hallar ahí adentro. Amén. Entonces, de acuerdo a Mateo 17, hermano, vamos a leer 17 de Mateo. Mateo 17, hermano. Versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios así. Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado a manos de ¿qué? De hombres, y ¿le qué? Le matarán, mas al tercer día resucitará, le dijo el Señor. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, ya les había dicho, pero se les había olvidado a las mujeres, ya sea María Magdalena, la otra María, mamá de José y mamá del otro muchacho, ¿cómo se llamaba? Jacobo, ¿qué? No, sí están despiertos, hermano, también los andan probando. Entonces, también las otras mujeres, dice Lucas, ¿verdad? Añade que iban otras mujeres. Juan también dice que solamente María Magdalena, de la que el Señor había expulsado 7 demonios. Estas mujeres, ¿verdad?, iban a ese lugar. Pero Jesús ya le había dicho bien, y también a los discípulos, hermano, porque los discípulos también estaban incrédulos, fíjese bien. También los discípulos estaban incrédulos de que el Señor resucitaría. Lucas nos menciona que con dos de ellos, hermanos, que iban en el camino de Emaús. Esos dos que iban al camino, dice la palabra, el camino de Emaús, dice que iban platicando de todas aquellas cosas que habían sucedido, y el Señor, hermano, se les acercó. El Señor iba acompañándolos. Ellos, hermano, tampoco creyeron que el Señor resucitaría. Estos hombres iban contando todo lo que sucedió, ¿verdad? Me imagino yo caminando y ellos, todo lo que le hicieron al Señor. Pero estos hombres, hermanos, cuando prendieron al Señor Jesús, ¿dónde estaban ellos? Pedro, leímos que él estaba como cualquier incrédulo allá afuera, viendo, como dice el hermano Jorge de Boboqui, así, ¿no? Así me lo imagino yo, ¿verdad? Mirando nomás, pero sin identificarse. Pero uno de ellos lo identificó, ¿verdad? Una mujer dijo, tú andabas con el maestro. Tú eres uno de ellos. Y él negó, dijo, no. Y no solamente negó, sino que empezó a maldecir cuando le dijeron la segunda vez. Y luego la tercera vez, tú andabas con él, tu habla te distingue. Y él dijo, no, empezó a maldita sea, ¿no? Perdón la expresión de la palabra. Empezó a maldecir, yo me lo imagino, ¿verdad? Diciendo cosas. Yo no conozco a ese hombre. Y fue cuando el Señor Jesús lo volteó a ver. Pero lo volteó a ver, hermano, con cara de misericordia, no con cara de odio, ni con cara, ¿verdad?, de enojo, sino con ese amor que el Señor siempre lo caracterizó, hermano. Amén. Y Pedro, hermano, dice que se compungió, se sintió triste y se fue a otro lugar a desahogarse, a llorar, a arrepentirse de lo que había hecho. No estaba preparado, no estaba listo. Lo mismo nos puede pasar a nosotros si no nos preparamos. Hay una historia, hermano, donde entraron unos matones capuchados a una iglesia. Había 2,000 personas reuniéndose cada domingo ahí el primer día de la semana. Y dijeron ellos, ahora sí, conviéndense a Dios porque los vamos a matar a todos los creyentes. Y la gente, hermano, se tiró a matar, como decimos por aquí, por las ventanas y por la puerta, y salieron todos, hermanos, corriendo. Solamente quedaron 20 personas, incluyendo el pastor. 20 personas, hermano, de 2,000 personas que había. Y los encapuchados se quitaron las máscaras, hermano, y le dijeron al pastor, ahora sí puedes predicar. Solamente están los que no son hipócritas aquí, le dijo. Se salieron, hermano. Se quedaron el 1% de 2,000 personas, 20 personas, que realmente eran creyentes. Y es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, hermano, si no estamos preparados. ¿Se imagina aquí que llegaron ahorita los matachines, como decían, con garrotes y palos a querernos golpear, hermano? ¿Verdad? A lo mejor nosotros vamos a responder con la misma moneda o algo, no estamos listos ni preparados. ¿Qué haríamos nosotros?
¿Verdad que el Señor nos agarra desprevenidos en esas situaciones? ¿Entiende? Y el pastor decía que a lo mejor quedara solo aquí el pastor, porque aquí vive aparte. ¿Dónde se va a ir? Pero es cierto, hermano, hay que estar listos y preparados. Estos hombres que iban camino de Emaús, dice la palabra, ellos no creían que el Señor, se les puso a un lado y no lo reconocieron. Pero dice la palabra de Dios que más rato sí lo reconocieron, porque Él les tuvo que decir, se tuvo que retirar, porque yo creo que iba cubiertón así, y oyéndolo lo que iban platicando, ¿me entiendes? Dice la palabra, si lee la historia ahí, dice que iba con ellos a un ladito, en lo oscurito, ¿no? Me imagino, y no lo reconocieron. Y lo empezaron a oír hablar y dijeron, este es el maestro. Entonces, Mateo 28:2 ya dice aquí, Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. También, hermano, hubo un gran terremoto, ¿verdad? Cuando en el momento de la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Que hubo un terremoto también. Dice Mateo 27:51, vamos a leerlo rápidamente. Dice que en la muerte del Señor Jesucristo también hubo un gran terremoto. Dice la palabra, ahí estamos en el 28, es el 27:51, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra, ¿qué? Tembló, y las rocas, ¿qué? Se partieron. Tómatela. Gloria al Señor. Entonces, el terremoto que hubo cuando el ángel se presentó ahí a abrir ese